Mi nombre es Franklin. En este video vamos a estar hablando de la historia del computador. Entonces, aquí está el contenido. Dividiremos las características de cada computadora por generaciones. En la primera generación hablaremos de las características de la computadora de esta generación. Definiremos algunas de las máquinas que se crearon en esa generación, cómo estaban compuestas y cómo comenzaron a distribuirse las máquinas en las empresas y el uso que se le fue dando, que fue cada vez más abierto, más diverso. En la segunda generación hablaremos de cómo los programas informáticos ya tenían otro tipo tenían más potencia, se utilizaban para tareas diferentes a las que se usaban al inicio. También definiremos una computadora de esa generación. En la tercera generación veremos la ley de Moore, que luego de los avances electrónicos pudo Moore predecir qué pasaría con la computadora cada 2 años, cada año, y novedades en esta generación. En la cuarta generación podremos ver qué tecnología tenían cada una de estas generaciones y sus características. En la quinta generación de computadoras, ya como se hace difícil señalar una fecha donde comenzaron, donde se dividían las generaciones, entonces utilizaremos un rango de fecha entre las investigaciones que he realizado y hablaremos de los descubrimientos hechos en ese rango de fecha. Y luego ya pasaremos a hablar de los avances en la actualidad, con un poquito acelerado, pero sin dejar nada importante. Bueno, en la primera generación, en la década de los 40, muchos científicos de la computación, Howard Aiken, John von Neumann, Presper Ecker y William Mashby, todos lograron tener resultados óptimos en la construcción de la máquina de cálculo utilizando tubos de vacío. Bueno, en aquellos tiempos la máquina procesaba su información a través de los tubos de vacío, realizaban operaciones y la memoria no era como se conoce ahora, sino que utilizaban tambores giratorios, parecido a cómo funcionan los discos duros, para trabajar de forma magnética, almacenar los datos y los procesos. La programación era muy diferente, se utilizaban tarjetas perforadas y tableros enchufables, donde se tenía que indicar a la máquina el flujo que iba a seguir para cada tarea que se necesitaba realizar. Aquí podemos ver un tambor magnético. Se llamaba tambor por la forma que tenía, tan compuesto por pistas, igual que los discos duros de ahora, y ahí algunos de los magnetismos se podía guardar la información y luego recuperarse. Los programas de esta generación, como dijimos, se programaban con tarjetas perforadas o tableros enchufables. Los programadores tenían que pedir permiso a los registros para acceder a los registros, una tabla de registros, y luego acceder al cuarto de las máquinas, y tenían que ingresar su tablero enchufable y sentarse a esperar que la máquina terminara sus procesos, y tenían que estar pendientes de que de los miles de tubos de vacío que tenían, ninguno se fundieran, porque el tiempo medio que duraba un tubo de vacío en fundirse era alrededor de 10 minutos. Entonces la máquina podría provocar esos errores y tenían que estar pendientes para tardar 15 minutos buscándolo, unos cuantos minutos más para comenzar a funcionar. La máquina ocupaban habitaciones enteras, eran espacios tremendamente grandes, distribuyéndose todos sus componentes y cada uno de esos funcionamientos. En comparación con una computadora actual, estas eran muy lentas, pero resolvían. Los problemas para los que fueron creadas lograron satisfacer a los creadores. Claro, nunca se dejó de pensar en una mejora, siempre se estuvo trabajando en cómo poder reducir sus tamaños y los requerimientos de enfriamiento que necesitaban. En 1943 fue que se inició el proyecto ENIAC para construir una computadora que pudiera resolver los problemas del Departamento de Balística de los Estados Unidos.
ENIAC fue la primera computadora de propósito general que se creó. ENIAC, sus siglas significan que es calculador e integrador numérico electrónico. Se utilizó para calcular trayectoria de los misiles. También, luego de pasar a la Segunda Guerra Mundial, se calculó el número pi con más decimales de lo que tenía y se aprovechó para la construcción de la bomba de hidrógeno. La ENIAC era tremendamente grande, ocupaba un espacio de 167 metros cuadrados y estaba formada por alrededor de 17.468 tubos de vacío para poder realizar sus procesos, y pesaba 27.000 kilogramos. La ENIAC en 2 horas resolvió un problema de física nuclear que a los humanos quizás le hubiera tardado años. Una de las curiosidades de la ENIAC era que necesitaba mucho voltaje para poder funcionar, alrededor de 168 kilowatts. Eso provocaba que en el lugar donde estaba, en Filadelfia, se provocaran numerosos apagones. Ahí se puede ver la ENIAC, un dibujo de la ENIAC donde se puede ver cómo se conectaban cada uno de los cables para indicar el flujo que iba a recibir las operaciones. Bueno, la ENIAC daba mucho problema porque cada vez que había que reconfigurar algo, volver a iniciar una tarea, había que siempre estar recableando la configuración, el flujo de la operación y de las tareas. Esto ocasionaba muchos problemas, además de que se basaba en el sistema octal y el sistema decimal, entonces era un poquito lento y muy manual. Entonces von Neumann, que fue uno de los que participó para la construcción de la ENIAC, él, viendo los problemas que causaba y lo molesto que era tener que reconfigurar la máquina cada vez que quería hacer un proceso nuevo, propuso una nueva forma de estructurar la máquina. Él dijo que lo mejor sería que en la memoria utilizada para guardar los datos se guardaran las operaciones, y utilizando el sistema binario, que se representa por 2 símbolos, el 0 y el 1, que haría más sencillo interpretar a la computadora cuando tiene que pasar corriente, dejar de pasar corriente, y era más sencillo de interpretarlo. Pero Neumann se le conoce esa arquitectura por su nombre, y a partir de esa propuesta las computadoras siguieron su idea. Ahí se puede ver un diagrama donde básicamente se mira lo que quería Neumann: tener una memoria donde se guardaran las instrucciones, y que la unidad que ejecutara las instrucciones, en vez de tener que configurar cuál iba a ser el flujo a través de cables, simplemente las instrucciones que iba a hacer la máquina estaban ahí, la unidad de ejecución la interpreta y la pone en marcha a sus componentes. Luego de planteado la arquitectura de von Neumann, pasan Neumann y unos más científicos a construir la EDVAC, computador variable y discreto electrónico, que tenía la capacidad de almacenar las operaciones a ejecutar en la memoria, como había propuesto Neumann, a diferencia de la ENIAC, que tenía que ser reconfigurada. Estaba basada en el sistema binario y podía sumar, restar y multiplicar de forma automática. La EDVAC se dividía en 6 partes fundamentales. Primero tenía la unidad de lectura grabadora, que era la que daba el acceso a guardar los datos en la memoria, a recuperarlos y a editarlos, eliminarlos. Segundo componente era la unidad de control, que estaba compuesto por los 600 y pico de interruptores que tenía para poder funcionar. Estaba compuesto por luz, indicadores con luz que indicaban si estaba los resultados, había un error, etc. En la tercera unidad era la unidad de reparto, que no hacía más que decodificar los ceros y unos que estaban almacenados en la memoria para comenzar
a trabajar, para que la máquina comenzara a trabajar. La cuarta parte era la memoria de alta velocidad. La memoria de alta velocidad eran dos memorias, que ambas memorias almacenaban los resultados, lo comparaban, y si no eran iguales, entonces la máquina detenía ese proceso. Era una forma de aumentar la fiabilidad de los cálculos que se realizaban. La quinta era la unidad computacional, que era la que realizaba cálculos aritméticos, la suma, resta, multiplicación. La división no, porque esta tenía que ser programada. Y el 6 era el reloj, que marcaba los ciclos, la cantidad de instrucciones que ejecutaba por segundo. La máquina, la EDVAC, fue la que se siguió después de la ENIAC. Se pudo construir con mucho menos tubos de vacío y funcionaba mucho mejor. 6.000 tubos de vacío y cubría un área mucho menor, 45.5 metros cuadrados, y pesaba 7 toneladas, o sea, 7.850 kilogramos. La EDVAC era más fiable que la ENIAC y duró mucho más tiempo utilizándose. Cabe destacar que estas máquinas, la ENIAC y la EDVAC, estaban a disposición de los científicos para sus cálculos, investigaciones, y por el gobierno de los Estados Unidos. El costo, lo que se gastó para construir estas máquinas, fue alrededor de $500,000, que en la actualidad sería alrededor de $6 millones, más o menos. Luego de la EDVAC, en 1950 o 1949, se crea la UNIVAC, Universal Automatic Computer, computadora automática universal. Fue la primera computadora comercial en Estados Unidos. Su precio rondaba entre los $500,000, al igual que las anteriores, pero ya era una computadora que iba orientada a otro público, utilizada en las empresas para los cálculos. Estaba constituida por 5.000 tubos de vacío, 1.000 menos que la EDVAC. Estaba basada en la arquitectura de von Neumann, pesaba 7.2 toneladas y estaba constituida por memorias de mercurio, que fue el reemplazo de la memoria de tambor para el almacenamiento de las instrucciones. Se utilizó para realizar el censo en 1950, y en el área administrativa y de negocios fue muy utilizada porque calculaban números de forma rápida, aunque no eran cálculos muy complejos. Bueno, en la primera generación, IBM, que se encargaba de realizar otra cosa, entró en el mundo de la computación y empezó a desarrollar computadoras, pero dentro de la empresa había un riesgo, o sea, no sabían cómo iba a impactar si lanzaban la computadora, así que solamente presentaron 50 unidades, que fue muy bien recibida por el público. Entonces IBM logró instalar 1.000 computadoras. IBM 701 y IBM 650 fueron las más famosas en la primera generación y fueron muy utilizadas por los negocios. Ya las computadoras no solamente eran para el gobierno e investigaciones científicas, sino también que las empresas aprovechaban su potencia de cálculo. Bueno, en esta generación el almacenamiento era muy poco, porque en 1954 IBM lanzó su 650 y las máquinas eran caras, su uso era limitado por el precio, pero fueron muy utilizadas por el área administrativa y de negocio. La IBM 701 fue la primera computadora científica comercial lanzada por IBM. Su memoria estaba constituida por tubos Williams, que fue otro reemplazo del tubo de mercurio. Los tubos Williams utilizaban los tubos que se utilizaban para los rayos catódicos y almacenaban, con rayos catódicos se iluminaba el tubo y el área donde se iluminaba generaba un campo eléctrico con carga positiva y al lado un campo eléctrico con carga negativa. Esto se utilizó para representar los ceros y unos en la computadora. Esa fue la sustitución de la memoria, que tenía una capacidad total de 1024 bits. Operaba con 72 tubos y a velocidades de microsegundos. Ya el tiempo de procesamiento de esta computadora fue aún más rápido que anteriormente la ENIAC, la cual
tenía que realizaba 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. O sea, la potencia de procesamiento fue avanzando dentro de la misma generación, pero los tubos tenían que ser refrescados periódicamente para un óptimo funcionamiento. Luego, en 1958, ya las computadoras estaban siendo muy utilizadas y estaban ganando su popularidad. En 1958 se lanza el transistor como un sustituto de los tubos de vacío. Los tubos de vacío, un transistor, si miran la diferencia, aquí tenemos un tubo de vacío y aquí hay un transistor. Lo mismo, el tubo de vacío lo utilizado para amplificar señales y controlar el flujo de electricidad para procesamiento de la información de la computadora. Lo mismo que hacía el tubo de vacío lo hacía el transistor, pero requiriendo menos enfriamiento, requiriendo menos voltaje, generando mucho menos calor y ocupando mucho menos espacio, y aumentando su tiempo de vida, ya que los tubos de vacío se fundían en un tiempo muy corto. La memoria también se reemplazó, ya no se utilizaban los tambores giratorios ni los tubos Williams, nada de eso, sino comenzaron a utilizar redes de núcleo magnético, que eran anillos magnéticos que se colocaban uno al lado de otro y se atravesaban por un medio conductor. Ahora veremos. Si aquí pueden ver cómo se constituían, se ponían los anillos magnéticos y se atravesaban por un medio conductor en diferentes direcciones. Por ejemplo, las dos direcciones X y permitían identificar si era un 0 o un 1, ya que estábamos trabajando con la arquitectura de von Neumann. Dependiendo de cómo venía la carga, la electricidad y el magnetismo, cómo se guardaban los datos, dependiendo de la dirección que tenían, se podía identificar si era un 0 o un 1. Aquí, por ejemplo, se puede ver que los X representaran los 0 y los Y se representaban los 1. Ahora, el Z era el medio conductor que analizaba todos los circuitos, todos los anillos magnéticos, y era el encargado de la lectura de lo que estaba almacenado ahí. Podía identificar según la dirección si era un 0 o un 1 y poner a trabajar la máquina. Los programas en esta generación, la segunda generación de computadoras, se les dio un uso más útil en las empresas. Ya no solo eran utilizados para los cálculos rápidos pero sencillos, sino que ahora los programas eran más sofisticados por la existencia de lenguajes de programación como el COBOL, y también existía ya la portabilidad de programas, ya no estaban tan adheridos al hardware. Los programas podían utilizarse para reservación de líneas aéreas, control del tráfico aéreo, control de inventario, nómina, contabilidad. También hubo una máquina de esta generación que se utilizó por la Marina de los Estados Unidos para crear un simulador de vuelo. Algunas de las computadoras basadas en transistores están aquí, que hablaremos de una de ellas, la IBM 1401, pero además de eso se siguió trabajando con la Univac, se mejoró y se llevó a transistores, a la tecnología de transistores que ocupaban menos espacio, y por la ocupación de menos espacio eran más rápida, pues la Honeywell 800, Univac, M460, IBM 7090, RCA, CDC, etc. El mercado fue muy competitivo y muchas compañías se unieron a la creación de computadoras. La IBM 1401, pueden ver aquí el espacio que ocupaba, mucho menor que la computadora de antes. Ya cabe en un cuarto, pero era un espacio más pequeño. Esta máquina la presentó IBM como una máquina de negocios de menor tamaño. Se manejaba con las tarjetas perforadas para la introducción de datos y las instrucciones, y se mantuvo en la década de los 60. Para poder darle mantenimiento se tenía que pagar $2.500, un precio mucho menor a como eran las máquinas antes, que eran $500,000 y pico de su desarrollo. La información se almacenaba con los núcleos magnéticos en la memoria que ya hablamos.
La entrada se ingresaba a la tarjeta perforada. También se podían ingresar datos no solo con tarjeta perforada, sino con las cintas magnéticas e impresoras de alta velocidad. Este modelo, el IBM 1401, tenía un sistema de procesamiento más rápido. Era flexible en la programación, ya se podían utilizar varios programas, aunque sean hechos en otros sitios. La entrada y la salida se manipulaba con mayor velocidad y poseía la unidad de aritmética y lógica. Luego de la segunda generación, con los transistores, pasó otro desarrollo que impactó a la fabricación de computadoras, mejorándolas enormemente, porque antes usaban los tubos de vacío con cierto tamaño, se utilizaban, luego vinieron los transistores, pero luego de los transistores, miran los tamaños aquí, este es el tamaño de un transistor, el tamaño de un tubo de vacío, vino el circuito integrado. El circuito integrado fue descubierto en 1958 por un ingeniero, Jack Kilby, pero su desarrollo no se había completado del todo, pero ya en 1964 se presentó el primer circuito integrado. Un circuito integrado es una pastilla de silicio en la que dentro de esa pastilla se podían introducir muchos transistores, pero miren el tamaño, o sea, el circuito integrado era casi el mismo tamaño que un transistor de la segunda generación. Entonces, aparte de la pastilla de silicio, con todo eso medio de componente electrónico dentro de ella, podría también ingresarse en un circuito más grande para trabajar junto con los otros componentes. Ya las computadoras se comenzaron a desarrollar con los circuitos integrados, lo que mejoró enormemente la velocidad de procesamiento, el espacio que ocupaban, la necesidad de refrigeramiento se redujeron. Además de eso también, como se redujo el tamaño de las máquinas y el tamaño de los componentes electrónicos, y se pudo entrar en un solo circuito muchísimo más componentes de lo que podía antes, porque entonces se mejoró el procesamiento enormemente, haciendo que, por ejemplo, antes, no lo dije, era la computadora solo eran de un uso específico, o calculaban datos matemáticos o calculaban datos administrativos y procesamiento de archivos. Pero con la entrada del circuito integrado, al mejorar el procesamiento de las computadoras, las computadoras podían hacer ambas cosas al mismo tiempo también, surgiendo el multiprocesamiento, donde un circuito, ya la unidad de procesamiento era mucho más pequeña y podía unirse junto a otro circuito impreso y trabajar juntos y ejecutando procesos, como quien dice, al mismo tiempo, a la vez. Entonces, mientras se atendía a una reservación, podría estar despachándose un cliente. Las computadoras de esta generación realizaban ambos cálculos y los fabricantes flexibilizaron los programas y estandarizaron sus modelos. Bueno, IBM fue el primero en presentar una computadora basada con esta tecnología de circuitos integrados o chips. En 1965 lanza la IBM 360. Podría realizar tanto análisis numéricos como administrativo y procesamiento de archivos. Esta máquina alcanzaron tanto impacto que se distribuyó una cantidad mayor a las anteriores veces. 3.000 máquinas se distribuyeron y el espacio que ocupaban era muy pequeño, como pueden ver ahí. Ahora tiene el tamaño de una lavadora. Antes eran varios componentes que se tenían que juntar en una misma habitación. En esta generación no se sustituyó la memoria, se seguía utilizando los anillos magnéticos. Entonces IBM pasó a ser sinónimo de computación porque ya estaba ganando mucha popularidad. Además de la IBM 360, también otra compañía lanzó la CDC 6600, que fue considerada la más rápida de toda la computadora de la época porque podía ejecutar 3 millones de instrucciones por segundo. En 1965 uno de los computadores de Intel, que era una empresa que estaba comenzando a desarrollar tecnología para computadores en Silicon Valley,
Gordon Moore dijo que cada año se iba a duplicar la cantidad de transistores que hay dentro de un circuito integrado. Luego, con el paso del tiempo, cambió su ley y dijo que cada 2 años se duplica la cantidad de transistores en un circuito integrado. Y la ley hasta la fecha se ha cumplido casi perfectamente. Y ha servido como un reto para los fabricantes de computadoras y un motivo de inspiración. Sí. Por ejemplo, aquí se puede ver una gráfica en 1970, cuando sale el primer microprocesador 404 con 1000 transistores, y hasta el 2010 con un procesador más avanzado. Se puede ver que los transistores se han ido duplicando, bien como dijo Moore, 1000, 10.000, millones, con pila de transistores. Bueno, en la tercera generación hubieron muchas novedades, y cabe destacarlas, que fue el uso de circuitos integrados para procesar la información mucha más rápida, porque antes se hacía un circuito impreso con transistores. Ahora se hace un circuito impreso con circuitos integrados que tienen miles de transistores, entonces el procesamiento fue mucho más rápido. Los chips podían recortar los datos, ya que la guardaban como cargas eléctricas. El software comienza a emerger en esta generación con los diferentes lenguajes de programación que fueron ocurriendo. También se utilizan los medios magnéticos de almacenamiento, como las cintas magnéticas de 9 canales y los discos rígidos, que en esa época eran muy grandes. Las lectoras de tarjetas perforadas tenían velocidades más altas, las computadoras trabajan con una capacidad más elevada, y surge el multiprocesamiento. Multiprogramación, varios programas a la misma vez. Se desarrollan las mini computadoras con un tamaño más reducido y con más eficiencia que las computadoras de generaciones pasadas. Se generaba menos calor, y en esta generación fue donde se creó el mouse, una idea para que sea más amigable el uso de la computadora con el usuario. La idea fue por una compañía de imprenta que se llamaba Xerox. Ya en 1971 se comienza la cuarta generación. Pero lo que impactó en esta generación, ya estaba el circuito integrado. Ok, tú puedes tener miles de transistores adentro, ok. Pero no puede tener el circuito integrado con miles de transistores. Pero los componentes esenciales del computador, el procesador y el procesamiento, y las unidades de control, de dirección, etcétera, aún ocupaban mucho espacio dentro del procesador, porque tenían un circuito aún más amplio y no entraban en el circuito integrado. Intel en 1971 presenta el primer microprocesador, ya un circuito integrado que dentro tiene esas partes esenciales de la computadora en un espacio muy reducido y trabajando a velocidades mucho más altas. El primer microprocesador lo presentó Intel en 1971, el Intel 4004 de 4 bits. Contenía 2250 transistores en un espacio de 4 por 5 milímetros. La cuarta generación se caracterizó porque los avances tecnológicos se hacían muy rápido. Se fueron uniendo más empresas al desarrollo de computadoras, y ya en 1997 se habían creado computadoras mucho más pequeñas, y surgieron empresas como Apple Computer, Radio Shack y Commodore Business Machines. IBM en esta generación lanza su computadora personal, ya una computadora que era dirigida a personas, a un usuario único. Una persona realizaba lo que necesitaba realizar de su vida diaria, ya no era solamente para las empresas, universidades o el gobierno, sino que una persona podía tener su computadora y facilitarse la vida. También Microsoft, una empresa, desarrolla un sistema operativo estandarizado. Ya el sistema operativo era más potente, ya manipulaban de mejor manera el hardware. En esta generación hubieron varias tecnologías muy buenas. Por ejemplo, los procesadores fueron surgiendo rápidamente, cada uno con mayor velocidad que el anterior,
gracias a los circuitos integrados y que los componentes esenciales podían estar dentro del circuito integrado. Se presentan los procesadores x86, el 8088, el 21, el 2, el 3, el Celeron. Máquinas basadas que IBM creó que trabajaban con estos procesadores, o sea, uniendo la tecnología de Intel con la máquina de IBM y su personal computer. Los usuarios ya, cada persona podía tener su computadora y tener resultados óptimos a grandes velocidades. Ya no había que esperar horas para recibir una salida. Por otro lado, Apple con su sistema Macintosh crea una computadora capaz de generar, de calcular gráficos y sonidos gracias a un procesador hecho por Motorola, el 68000 de Motorola, y utilizando PowerPC que se basaba en la tecnología RISC, un set de instrucciones reducidas en la computación. O sea, que lo que se perseguía con la tecnología RISC es que cada vez se haga un acceso reducido a la memoria, para que no se sature. Los sistemas operativos ya habían alcanzado un desarrollo notable y por una interfaz gráfica de usuario y procesaban, el hardware ya había llegado a un nivel, al ser tan reducido podía procesar mucho más rápido la información, y las interfaces hacían que el usuario se sintiera más cómodo utilizándolo, y más con el invento del mouse. Apple fue la primera en lanzar una computadora con interfaz gráfica. En esta generación se pueden destacar las siguientes características. Por ejemplo, se desarrolló el microprocesador, se colocan dentro de un chip, se colocan más circuitos dentro de un chip. O sea, un circuito integrado puede tener varios circuitos adentro. Salen tecnologías como el LSI, circuito integrado de larga escala, o el VLSI, que es circuito integrado de muy larga escala, o sea, mucho más componentes dentro de un circuito integrado de lo que se podía ingresar antes. Entonces, cada chip que se ponía dentro del circuito completo podía realizar tareas diferentes. Y un chip, y como dije, un chip sencillo podía tener la unidad de control y la unidad de aritmética lógica juntos. El tercer componente, la memoria primaria, es operada por otros chips. Ya en esta generación se dejó de utilizar los anillos magnéticos. Ahora se manejaban por los mismos chips, manejaban la memoria, chip de silicio. Y la microcomputadora y la computadora personales se lanzan al mercado. Ya cualquiera podía tener una computadora, ya, quiero una computadora, vamos a ver. Y las supercomputadoras se comienzan a desarrollar y aparecen los sistemas abiertos. Ya en vez de un computador, por el desarrollo de la programación, en vez de un computador venir con un sistema inherente a él y solo para él, también venían sistemas que el usuario podía configurar su máquina y tenerla una máquina a su medida. Y como siempre, en esta generación se tuvieron modelos de computadoras mucho más pequeños, mucho más rápidos, que generaban menos calor y mucho más potentes. Ya pasando a la década de los 80, en 1981, se comienza la quinta generación. Lo que marcó esta generación es que como la avance de tecnología se hacían cada vez más rápido, la quinta generación viene la microelectrónica, o sea, más componentes electrónicos mucho más pequeños, cada vez más, siéndole fiel a la ley de Moore. También se desarrolla Internet, que venía con un proyecto de años pasados, permitiendo también conexión entre máquinas. O sea, ya las máquinas no solamente tú con la máquina, sino una máquina con otra máquina, y juntas hacían un conjunto de máquinas que te podían facilitar el uso de ellas, porque tú podías compartir información con otra persona. Se inicia la inteligencia artificial. Lo que se esperaba de la inteligencia artificial era dotar a las máquinas con razonamiento propio, que con base a una cantidad de conocimiento ellos pudieran
lanzar sus propias conclusiones y resolver sus propios problemas por ellas mismas, y también comunicarse con un lenguaje natural con los usuarios. También surgen las computadoras portátiles, ya eran personales, tú podías tener en tu casa y utilizarlas, o en la empresa produciendo el espacio y conectarla a través de las redes. Pero ahora las portátiles, una computadora, gracias a la microelectrónica, de reducir cada vez más los componentes, el tamaño de los componentes, se podía crear una computadora que se podía llevar contigo. También el almacenamiento de datos se vuelve mucho más grande, ya tú podías almacenar cantidades enormes de datos, miles de millones de bytes en ciertos dispositivos creados, podías almacenar video y sonido. Se estableció el estándar de que los CD y los DVD realizaran esta tarea, los discos duros se volvieron más pequeños y entre otras tecnologías. Computadora portátil, computadora en esta generación, la quinta generación, se comenzaron a desarrollar la tecnología se comenzaron a desarrollar las computadoras portátiles que reducían los tamaños de los circuitos y de los componentes electrónicos, y uno podía llevar la computadora consigo. En 1969 Grid System creó el primer computador portátil con 370 kilobytes de memoria, pero pesaba mucho más que una portátil de ahora, por eso era relativo de que era portátil o no, pero fue un comienzo. Ya en 1983, ya entrando a la quinta generación, Gavilan Computers crea un portátil con memoria de 64 a 128 megabytes, pero tenía algunos fallos con la compatibilidad. Pero luego IBM y Apple introducen sus portátiles, IBM convertible y el Apple IIc, que eran computadoras mucho más pequeñas, con buena eficiencia y buena capacidad de procesamiento, y el peso ya estaba reducido, podía llevarse efectivamente con la persona, se podía ya andar con ella por ahí. También en la quinta generación se da comienzo a lo que es el internet y la conexión entre computadoras. El internet permite la conexión de la computadora e implementa protocolos para independizar la máquina de su hardware, y la información se logra compartir entre la computadora a grandes distancias. Esta idea de comunicar computadoras fue muy útil para las empresas y los negocios, y gracias al internet se necesitaban crear computadoras potentes para que se le llamó servidores. Los servidores eran computadoras con recursos más elevados que una computadora normal, y que se utilizaban para brindar servicios a través de internet. O sea, yo entraba y pedía, y esta máquina podía ejecutar tenía una capacidad de procesamiento mucho más elevada. Pero esta fue en la quinta generación, los servidores. Esta fue la idea del servidor, el primero, el listserv, y con él se logró interconectar computadoras, y se obtuvieron mayor velocidad de procesamientos y más recursos que una máquina normal, y ella tenía la capacidad de compartir sus recursos con las otras máquinas. Computadoras más personales. El software y los programas del sistema operativo se volvieron mucho más eficaces y amigables, y administraban el hardware de mejor manera. Y ahora existían los sistemas abiertos, donde uno podía personalizar su máquina, y también estaban las interfaces gráficas, que eran mucho más amigables. Permitiendo que los usuarios se sintieran más cómodos, y ya las computadoras se volvieron un recurso indispensable de la vida de cada uno. Facilitaban muchísimas cosas, uno podía realizar tareas cotidianas de una forma más rápida y eficiente, además de que permitía que las personas se organizaran. Ya ha pasado la quinta generación, antes de pasar con la actualidad o la sexta generación en proceso,
En 1981 los japoneses iniciaron un proyecto llamado Quinta Generación de Computadoras, donde pretendían crear máquinas con base en lo de la inteligencia artificial, máquinas que pensaran solas, que actuaran solas y resolvieran problemas solas, con una base de conocimiento para poder manejar esos conocimientos. Pero el proyecto no fue un fracaso, pero no se obtuvieron los resultados esperados. Pero lograron realizarse máquinas con diferentes arquitecturas a la de von Neumann y el procesamiento en paralelo. Ya las instrucciones no se ejecutaban primero una, luego otra, sino que lograron hacer que se distribuyera la ejecución de procesos en primero tú y tú al mismo tiempo, eficientizando más el procesamiento de información. Bueno, en la actualidad las computadoras son mucho más pequeñas, pero tan pequeñas que caben en el bolsillo, porque los teléfonos que se utilizaban con la comunicación de redes, al reducir los circuitos, pudieron procesar información igual que una computadora y ser mucho más útiles que las laptops, computadoras portátiles. También las redes tuvieron un desarrollo muy grande porque se crearon servidores con mayores capacidades y con mejores herramientas para la distribución de recursos. Desde 1990 hasta ahora se han ido mejorando enormemente la memoria de chip de silicio, que ahora tiene mucho más velocidad. También diferentes empresas crean sus computadoras para diferentes motivos, y como la industria de los videojuegos, las computadoras también pasaron de ser enormes y pertenecientes a grupos pequeños a ser parte de todos. Ya cualquiera puede tener una computadora, son más pequeñas, pueden llevarse en la mano un reloj, una laptop, una PC. Ahora ya no son tan lentas como antes, porque los circuitos, según la ley de Moore, se han ido reduciendo y se han creado nuevas técnicas de procesamiento que han permitido mayor velocidad en los equipos. Bueno, en esta generación se avanzó con los servidores. En 1991 se creó el primer servidor, el Nextcube, que fue donde nació la web, donde el creador del Nextcube pudo diseñar la primera página web y también diseñó el primer navegador web y editor de páginas. Esta máquina tenía un procesador de 256 MHz con 2 GB de disco y un monitor a blanco y negro. En la actualidad, o sea, en esta generación, en 2008 se logró hackear el algoritmo MD5, y dándole paso a la creación de un clúster de 200 PlayStation 3 con un tratamiento distribuido entre las GPU. O sea, se utilizó la unidad de procesamiento gráfico para hacer cálculos intensos y complejos. Se compraron 200 PlayStation 3 porque el PlayStation 3 tiene buena capacidad. Tiene un CPU de 3.2 GHz, un disco ATA de 60 GB, 256 MB de RAM, 500 MHz y la unidad de procesamiento gráfico es muy buena. Entonces ya venía con características de red integrada y su GPU fue utilizada para cálculos intensos, como dije antes. También surge el concepto de nube informática. Se trata de un servicio que permite a los usuarios que a través de internet ingresen a servidores que están 24/7 activos y puedan almacenar archivos, información, video, música, así mismo como ejecutar esos archivos directamente del servidor, reduciendo los espacios en su máquina física y los trabajos que realiza el procesador en su máquina física. El concepto ha sido muy utilizado por las empresas y por personas particulares que sienten que tienen todos sus archivos a la mano en donde sea que estén y con cualquier dispositivo que tengan. En esta generación, la
sexta, también los microprocesadores tuvieron un avance rápido. Los circuitos integrados, toda esa parte esencial del computador ya, pero se pudieron mejorar. Ya los circuitos integrados, aparte de tener el microprocesador, un circuito, el procesador en un circuito, también se mejoraron los procesadores con técnicas de procesamiento, porque al reducirse los núcleos del computador, el núcleo, la unidad que se encargaba de la ejecución de las instrucciones, se pudo reducir, permitiendo más espacio en el área donde estaba, pudiendo duplicar esa unidad de ejecución, permitiendo los múltiples núcleos dentro de un procesador. No significa que se ejecutaban instrucciones al mismo tiempo y mucho más rápido, sino que podía tenerse como un respaldo. En caso de que ese procesador se bloquee por cualquier causa, el otro entra y termina la acción, la ejecución de la instrucción. También las memorias principales, ya los procesadores se desarrollaron de que iban con tal velocidad de que dejaban atrás a la memoria principal. Entonces se desarrollaron memorias dentro del chip donde está el procesador, llamada memoria caché, que donde las instrucciones más frecuentes ya estaban ahí a la mano, o sea, ya estaban disponibles y se podía acceder rápidamente desde el procesador a esas instrucciones y ejecutarse. Algunos de estos procesadores que tienen varios núcleos y vienen con la caché ya no dependen tanto de la velocidad de la memoria, porque cuando estaba la caché, el procesador para poder seguir ejecutando tenía que esperar que la memoria pasara. Entonces eso eran ciclos de tiempo, en un tiempo nulo. Algunos de estos procesadores son el Intel Dual Core, el Quad Core, el i3, 5 y 7, el APUS y el AMD FX, que son Intel y AMD, son grandes empresas que en la actualidad se dedican a la creación de procesadores y circuitos para computadores. Bueno, en la actualidad ya el desarrollo de las computadoras ha sido muy elevado, ya se ha mezclado la computadora con todo, ya la computadora están en todos lados, uno la ve en cualquier parte donde uno ve, pues ya están en los teléfonos móviles, ya hay relojes que actúan igual que una procesadora, que una computadora, e incluso brazaletes holográficos. Las computadoras han llegado a un nivel de que los seres humanos siempre las necesitan porque les facilita la vida, pueden comunicarse, pueden tener información de forma inmediata, porque con la web, ya la web es el reemplazo de las bibliotecas. Cabe destacar que la tecnología ha ido avanzando rápidamente, pero aún estos aparatos con pequeño tamaño y que procesan más rápido que las primeras de la primera generación, el procesamiento se ha aumentado, la memoria se ha aumentado, la programación fue mejorando, se crearon grandes sistemas operativos mucho más potentes, y en fin, las computadoras ahora mismo son utilizadas por todo el mundo, no casi siempre que se ve frente a un problema empresarial o personal se puede acudir a una computadora, ya sea a búsqueda de información o creación de sistemas. Pero hasta ahora esta es la sexta generación, pero quizás con el desarrollo de la que está teniendo la física muy avanzado, puede que se llegue a marcar una séptima generación con el desarrollo de computadoras cuánticas. En fin, las computadoras son un recurso necesario para la vida diaria en la actualidad. Muchas gracias por escuchar la exposición. Mi nombre es Franklin Toribio y esta fue la historia del computador.